Devocional 8 de enero, Lucas 14, 9 a 11, sentado atrás. Una fiesta de boda era la ocasión social más importante en la vida judía en este tiempo. La disposición de los asientos en la mesa indicaban la posición de cada uno en la comunidad. Si uno toma el lugar más honrado para sí mismo, se le puede pedir que se mueva si el anfitrión prefiere que alguien más se siente allí. No tenemos las mismas costumbres exactas que ilustran la posición social por los asientos en una boda. Sin embargo, hay ocasiones constantes en la vida moderna donde uno puede mostrar su propio sentido de autoimportancia, orgullo y alta opinión de sí mismo. Jesús le recordó de la vergüenza que a menudo viene con la autoexaltación. Cuando permitimos que otros, especialmente Dios, nos promuevan y nos eleven, entonces no tenemos el mismo peligro de ser expuestos como alguien que se exaltó a sí mismo. La Biblia nos recuerda que no debemos jugar el juego de la autopromoción. Debemos trabajar duro y para el Señor y dejar que Dios nos levante, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Cuando estamos en un lugar más bajo, no estamos allí solo para que nos noten y podamos subir más arriba, tampoco somos miserables allí, dejando que todos sepan por nuestras expresiones faciales que realmente no pertenecemos allí. Hay algo maravilloso en estar contento en cualquier lugar que Dios te permite tener. Jesús no solo estaba enseñando buenos modales, sino un estilo de vida que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. En cambio, abrazamos alegremente el lugar más bajo. No estamos llenos de una opinión alta de nosotros mismos que pensamos que no pertenecemos allí. Si el dueño de la fiesta nos elevara a un lugar más prominente, entonces sería más satisfactorio. Especialmente en el servicio cristiano, hay algo maravilloso en saber que Dios te ha levantado en lugar de que tú te levantes, te eleves a la prominencia de algún tipo. Cuando buscamos honramos a nosotros mismos, siempre seremos humillados. Si no en la tierra, entonces por toda la eternidad. La promesa de exaltación para los humildes y la humillación para los orgullosos se cumple en la eternidad. No tenemos la misma situación cultural para las bodas de hoy en día, pero ciertamente tenemos el deseo de alcanzar una posición determinada o estatus. E incluso aprendemos cómo alcanzar con un barniz espiritual. Podemos elegir el lugar más bajo y actuar con mansedumbre y humildad para que otros puedan notar cuán humildes somos. Esta es una forma sutil de orgullo espiritual que es muy peligrosa. Cuando lleguemos a nuestra propia posición, ya sea por orgullo externo o sutil, incluso podemos decir, fue el Señor. Pero en nuestro corazón sabemos que fuimos nosotros, nuestro propio cálculo, nuestros propios esquemas, nuestro propio aferramiento. En cualquier cosa que el hombre haga sin Dios debe fracasar miserablemente o tener éxito más miserablemente. Jesús era la persona perfecta para enseñar sobre este tema, porque Él lo cumplió perfectamente. Él es el último ejemplo de alguien que merecía el asiento más alto, pero tomó el asiento más bajo y se le concedió el asiento más alto. La prepotencia, el orgullo y la altivez no dejarán nada bueno. Dejarán sí huellas en la persona que las recibe. Hay tantas maneras de enaltecerse que seguramente ni cuenta nos damos de ello. No solamente el desprecio y la humillación nos lleva a ello, también cuando se habla personalmente aduciendo detalles de estudio, inteligencia e incluso de los bienes que se tienen. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que se te alaben. También entran en esta categoría las personas que sin serlo o tenerlo quieren convencer que son más altos, ricos o influyentes de lo que en verdad lo son. No solamente pasan por presumidos, sino por mentirosos. Todas estas son muestras de engrandecimiento, las cuales no compaginan con el carácter de Cristo. El Señor nos enseña que es mejor no hacerse notar que presumir de muchas influencias y después quedar avergonzado. Qué feo y desgraciadamente qué común es ese tipo de relaciones de dominio entre el hombre y la mujer, en las que ambos intentan posicionarse por encima del otro. El hombre y la mujer recibieron una dignidad enorme, la de ser imagen de Dios, y más aún la de ser hijos de Dios, pero no tienen autoridad para dominarse el uno al otro. En este intento de escalar posiciones en su dignidad a base de colocarse por encima, lo que hacen es precisamente perderla y pasar a ocupar el último puesto. Es denigrante ver a dos esposos, a dos hermanos, a dos compañeros de trabajo que se pelean por lograr ese dominio mutuo. Y sin embargo es hermoso, maravilloso, mágico, heroico ver a dos esposos, a hermanos, a compañeros de trabajo que se donan el uno al otro, que se someten el uno al otro con humildad, como al Señor. No hay nada más digno. Humilde es el que no se enaltezca desmedidamente, sino que se está consciente de su condición mortal. En la escala que Jesús establece, el primer puesto es el último, el que sirve. La humildad y la llaneza constituyen una opción básica del discípulo que vive en fraternidad.
el espíritu del reino. La elección de los comensales ha de evitar el cálculo interesado. Viene a decirle el Señor, porque la ley del reino, que es don gratuito de Dios al hombre, es el amor sin factura. Cuando des una comida o una cena, invita a los pobres. Al no poder corresponder, te quedarás pagado cuando resuciten los justos. La gratitud de Dios y de su reino es lo que fundamenta nuestra opción, la propia del discípulo, que se expresa en relaciones de sencillez, en el trato con los hermanos y en el compartir sin cálculo ni egoísmo lo que se tiene. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Saber estar y vivir con los otros, conociendo nuestras limitaciones, caminando con verdad y sencillez y compartiendo desinteresadamente con los demás, es el estilo que Jesús nos muestra hoy. Un camino más seguro para la realización personal y la felicidad humana que la trampa de la altanería, del engreimiento y del competir para ser más que los otros. Los primeros puestos atraen siempre la mirada y el deseo de todos, porque el éxito de los triunfadores se ha convertido en patrón de conducta. Recordemos que también los discípulos de Jesús al principio ambicionaban los primeros puestos en los que ellos imaginaban que sería el reino político de Mesías y discutían quién era el más importante entre ellos. Pero Jesús les advirtió: entre ustedes, quien quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Jesús avala su enseñanza con su ejemplo personal. Se humilló eligiendo el último puesto. Como dice Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, o se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre. La actitud humilde del que no se valora por encima de nadie, sino que sabe colocarse en el nivel que le corresponde, es más importante en las relaciones sociales que la munificencia y la generosidad. Solamente el humilde llega a tener idea, aunque sea lejana, de la distancia que existe entre la pequeñez humana y la grandeza de Dios. O lo que es lo mismo, solo los humildes pueden reconocer y glorificar la majestad y la grandeza de Dios. La humildad es andar en la verdad. Ante esto, evalúa hoy sentado atrás. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos recalca sobre la humildad. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque nos sigues exhortando, Señor, a ser humildes en nuestro caminar. Papito Dios, hoy ponemos en tus manos, Señor, todos esos corazones, Señor, que así aún siguen enaltecidos, orgullosos, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todas las situaciones. Siguen, Señor, con su altivez, con su altanería, con el orgullo, Padre misericordioso. Hoy los ponemos en tus manos, Padre amado, porque solo tú, Padre misericordioso, por medio de tu Espíritu, Padre misericordioso, puedes doblegar, Señor, esos corazones. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor Padre misericordioso, nos revela tu palabra. Cada día, Señor, nos llevas a tomarnos de tu mano bendita, a andar de la mano de tu Hijo. Y cada día, Señor Padre misericordioso, nos llevas a dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Señor, para tener un corazón diferente. Por eso, Padre misericordioso, te damos gracias, Padre bueno, por todo este caminar, Señor, pero también, Padre bondadoso, porque tu palabra, Señor, es la luz que nos indica, Padre misericordioso, el camino, Padre santo, que cada día nos exhorta, nos reargulle, Señor, nos enseña, Padre misericordioso, pero sobre todo, Señor, nos invita a vivir diariamente tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa sentado atrás. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si están sentados atrás. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriaenmibogotá.org, o ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.